Muy bien. Así que les agradezco la invitación de poder compartir tremenda responsabilidad, como tremendo privilegio, el entregar el mensaje de la palabra de Dios. Los que le voy a hablar, sin lugar a dudas, primero, Dios me habló a mí. Me hizo bien a mí y es por eso que lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Vamos a hablar de un tema conocido, pero que es necesario que reveamos en estos tiempos tan particulares que vivimos. Y Dios ha puesto en mi corazón en esta noche compartir un tema que es un recurso infinito de Dios para cada uno de sus hijos. Antes que nada, quiero dar los saludos de la amada Iglesia, Dios Eterno, de Pasaje Bufano 159. Siempre hemos dicho Pasaje Bufano 160, no, el número correcto es 159, así que estamos haciendo las correcciones. Pero, queridos hermanos, si me hubiesen dicho que me tenía que estar con ustedes, no sé si a ustedes lo hubiese afectado. Ya tuve COVID, así que estamos un poco más, como se dice, curtidos para poder cumplir con esta tarea de disfrutar de la comunión de los santos. Es algo que tenemos que valorar, tenemos que aprender a cultivar, a respetar, porque Dios es el que nos ha unido en un cuerpo y es el que nos manda a que podamos estar juntos en armonía para disfrutar de su bendición. Pero como les decía, queridos hermanos, es una alegría poder estar en esta noche con ustedes. Y quiero hablar de la oración eh, como provisión divina. La oración es una provisión divina. Por eso que le invito que vayamos a la epístola de Santiago. No sé si ustedes saben cuál es el sobrenombre o el mote que tenía Santiago. Si alguno lo sabe, por favor habilite el micrófono y me lo dice. Santiago es Jacobo, el hermano del Señor, y nos deja una impresionante carta con lecciones prácticas. Se dice que Santiago es el proverbio del Antiguo Testamento. Eso es un paralelismo que se usa para hablarnos de la practicidad del mensaje que Dios entregó a Santiago y que nos dejó a través de esta carta a cada uno de nosotros. Y en el capítulo 5, versículo 16, en la última parte hay una expresión que en esta noche va a ser el centro de nuestra meditación. Santiago 5:16 dice en su primera parte: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y después viene un imperativo, un mandato de Dios, una orden que nosotros no podemos eludir, que no es opcional, sino que es una obligación para cada uno de sus hijos. Dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Pero además nos muestra la provisión de Dios por medio de este canal bendito que es la oración, que nos conecta nuestra vida con el Eterno, que conecta y relaciona nuestra vida con Dios, que es la oración. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso vamos a hablar en esta noche de la oración, que es la provisión divina, ¿cierto? O es una provisión que Dios nos da para que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas el propósito de Dios, podamos experimentar en nuestras vidas la protección de Dios, podamos evidenciar en nuestras vidas la gracia de Dios, podamos cada uno de nosotros comprobar el poder de Dios, esa dinámica que está a nuestra disposición y que nosotros podemos disfrutar por medio de este recurso infinito que es la oración. La Biblia nos enseña que la oración es el canal que Dios ha provisto para que nosotros, los mortales, lleguemos a tener un vínculo con el Dios eterno, para que nosotros podamos acceder a su presencia y podamos refugiarnos en su gracia infinita y en su poder grande, maravilloso, glorioso, que está dispuesto a operar en cada una de nuestras vidas. David, en una gran turbación, en una gran tristeza, en una tremenda angustia, lo testifica de esta manera: el Señor ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Salmo 6:9. La provisión de Dios, querido hermano, da resultado. No existe un cristianismo verdadero
sin una vida de oración comprometida. No vamos a experimentar la provisión generosa, abundante, gloriosa de Dios para nuestra vida si nosotros no tenemos una vida de oración o si no llevamos una vida de oración. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto hombres como mujeres han usado este canal. Usaron este canal que es la oración para conectarse con Dios, para comunicarse con Dios y para permitir que Dios obre inclusive aquello que es imposible para nosotros a favor de cada uno de ellos. Salomón dio el siguiente testimonio. Acompáñame a Proverbios. Vamos a leer varios pasajes que nos muestran esta tremenda verdad. Y hace tiempo que, por la gracia de Dios, estamos estudiando este tema, lo estamos también compartiendo en la iglesia con distintos tópicos, porque es una necesidad, más en los momentos, en las circunstancias que nosotros nos encontramos. No es fácil el tiempo que nos toca, son tiempos aterradores. Sabemos que Dios lo ha permitido. Y por ello es necesario que podamos decir, como decían los discípulos, al ver la vida victoriosa, la vida admirable, poderosa que llevaba el Señor Jesús. Enséñanos a orar. Dice Proverbios, capítulo 15, versículo 29, la última parte, pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. El Nuevo Testamento nos muestra en distintos libros y a través de todos sus libros exaltan la importancia de ¿qué? De la oración como parte esencial, imprescindible y vibrante del contacto del creyente, del Hijo de Dios con Dios. Los 4 evangelios describen al Señor Jesucristo como un hombre de oración. Si el Señor Jesucristo necesitó la oración para poder cumplir el propósito de Dios, para poder cumplir la misión, para venir a hacer lo suyo y para poder acabar la obra que Dios le había encomendado, cuanto más nosotros, queridos hermanos. Pero también tenemos en las epístolas, en todas las epístolas, nos hablan acerca de la importancia y de la prioridad que debe tener la oración en la vida de los creyentes. Pablo dice, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y limpias. Tremenda responsabilidad para todos nosotros, el poder orar con Dios, el poder llevar una vida de santidad para que podamos tener comunión con Dios, porque Dios es un Dios santo, y muchas veces si hay pecados, ídolos, motivos egoístas, falta de perdón y todo aquello que realmente es un obstáculo a la oración, no vamos a poder recibir respuesta a nuestra oración. Pero lo más triste es que no solo que no vamos a recibir respuesta, lo más triste es que muchas veces no recibimos respuesta a nuestra oración porque nosotros no vamos a Dios en oración. O sea, la tragedia no es la oración no contestada, porque Dios está dispuesto a contestar de acuerdo, ¿cierto?, a su tiempo, de acuerdo a las necesidades, no los caprichos, es todo un tema, dando siempre lo mejor, porque lo que Dios tiene siempre lo mejor, porque nuestro Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, nuestro Padre es el que nos da todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que realmente necesitamos, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por eso, queridos hermanos, teniendo un Padre tan generoso, un Padre tan amante, el mejor de todos, muchas veces no experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas y llevamos una vida lastimera y muchas veces mordemos el polvo del fracaso, no porque nosotros, Dios no quiera responder nuestra oración, sino porque nosotros no vamos a Dios en oración, porque nosotros no venimos a ese encuentro esencial, como muchas veces se habla, en el cual nuestra vida se vincula y se conecta con el infinito,
con el poder de Dios. El autor de los Hebreos dice, orad por nosotros, dice, para que con buena conciencia cumplamos la tarea. Te lo estoy parafraseando. También, si le preguntamos a Santiago en otra versión, y es una versión que se está usando mucho, la NTV dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuál? La oración ferviente, ¿no? La oración eficaz. Da resultados, hermano. Pero muchas veces la realidad es todo lo contrario. La oración tiene poder, da resultados, es la provisión divina, pero nosotros no llevamos una vida de oración. Una oración constante, una oración ferviente, una oración que es infaltable o que no debe faltar en la vida de los hijos de Dios. Pedro también cita al Antiguo Testamento, al Salmo 34, y nos dice que Dios se goza en nuestra oración. El tener un diálogo con nosotros, el hablar con nosotros, el que nosotros le podamos contar todo lo que nos pasa, como dice el himno, y recibir de él no solamente la contención, no solamente la consolación, no solamente la comprensión, sino también el contenido tanto de sabiduría como de poder para poder sobrellevar las distintas situaciones de la vida cotidiana. Y dice Pedro en el capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones. Hermanos, tenemos un privilegio, tenemos un recurso infinito, tenemos la fuerza más poderosa de la tierra, tenemos la oración. Ahora, depende de nosotros, de la decisión que tomamos, es lo que vamos a poder comprobar en nuestras vidas. Si no oramos, lamentablemente, no solamente no vamos a experimentar la presencia de Dios, el poder de Dios, el propósito, jamás los vamos a poder cumplir en nuestra vida, ni la proyección de Dios, sino que tampoco vamos a obedecer a Dios, sino que vamos a estar en desobediencia, porque el no orar, hermano, aunque no nos guste, es pecar. Porque el que nos manda que oremos es el Señor. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Hace cuánto que no vamos a Dios en oración? ¿Hace cuánto que no somos constantes con una vida de oración? ¿Hace cuánto que no seguimos el ejemplo del Señor, que fue un hombre de oración? Pero si seguimos avanzando, en Primera de Juan también nosotros encontramos esta verdad, esta enseñanza y también este desafío. Y dice en el capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué tremendo, ¿eh? Pero más aún, en el Apocalipsis encontramos que hay copas que contienen, el recipiente que contienen, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Queridos hermanos, la oración es una provisión divina y es de vital importancia para un cristianismo verdadero. Es esencial para una vida de victoria. Es necesario para poder entrar en la plenitud de esa vida abundante que nos llamó el Señor, más allá de toda circunstancia, más allá de todo problema, más allá de la realidad de lo que nosotros podemos llegar a vivir. Queridos, además la historia nos muestra, la historia de los santos hombres y mujeres de Dios, nos muestra que todos fueron grandes porque fueron personas ¿de qué? De oración. Llevaban una vida de oración constante. Ellos sabían que la oración es el puente que une el tiempo
con la eternidad, lo finito con lo infinito, y actuaban en base a esa conciencia, orando en todo momento, en todo lugar, con toda oración, con toda súplica. Como lo dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 18. Tremendo pasaje que tiene que sacudir nuestras vidas en esta noche y llevar a comprometernos a cada uno de nosotros con una vida de oración, porque no hay nada imposible para Dios. Porque la realidad que muchas veces nosotros experimentamos en nuestra vida es porque falta rodillas dobladas, corazones rendidos. Faltan, como Santiago, rodillas de camello. No era casualidad que le dijeran rodillas de camello a Santiago. Se le habían ensanchado las rodillas, esta articulación, porque pasaba tanto tiempo, ¿cierto?, en esta posición, intercediendo, orando, clamando al Señor. Dice Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. ¿Por quién? Por todas las cosas. Te cuento algo de mi vida. A mí me tocó trabajar en entidades financieras. Y cuando me ascendieron y llegué a una posición de jerarquía, me tocaba la gerencia operativa. Me acuerdo cuando tenía que cerrar el informe contable administrativo mensual. Antes de comenzar, las primeras veces lo hacía orando. Esperaba que todo el personal se fuera, me quedaba solamente con, en ese tiempo se trabajaba con la custodia de la policía y bueno, el policía algunas veces venía, me daba unos mates, me decía y me miraba, me observaba, no, para algo, voy a orar. Porque entendía que Dios tenía que estar en eso que para mí era importante. Después, cuando fue pasando el tiempo, ¿sabes lo primero que me pasó? Fue olvidarme de orar. Y muchas veces no me daban los números. No podía haber diferencia, tenía que cerrar en cero. Cero era la posición, o permitían el -1 o el 1, la diferencia. Estamos hablando de -1, 0,01 o 1,01. Es decir, era 0,01 y era -0,01. Era una diferencia ínfima, no podía haber diferencia, era 0 o 0,01. Y cuando no me daban los números, ¿saben lo que hacía? Digo, tengo que ir a Dios en oración para poder empezar de nuevo y poder cumplir con mi responsabilidad. Y era impresionante cuando volvíamos al principio y comenzaba a orar. Todo el tiempo que había malgastado, todo el tiempo que había perdido, Dios lo transformaba. Y de una forma inexplicable podía encontrar las diferencias y solucionar todos los problemas del informe que tenía que presentar. Guillermo Martínez fue compañero mío en esta entidad y muchas veces con Guillermo, cuando teníamos distintas situaciones, nos apartábamos al archivo y lo que hacíamos era orar. La oración es la provisión divina y la que nunca falla. Para los más jóvenes les voy a contar que yo no soy bueno, yo soy malo, estoy vendido al pecado. Ya me había convertido, pero una vez estaba enojado con un compañero y nos habíamos desconocido y nos agarramos a las tortas, como se dice. Tortas, raspaditas, nos dimos con todo. Y quedé tan enojado que fui y le pinché la bicicleta con algo que no lo tenía pensado. Lo hice y cuando me di vuelta el que me estaba mirando era el profesor de gimnasia. Imagínense dónde terminé. Dice la canción ¿fue a parar a la comisaría? No, fui a parar a la dirección. Lo más interesante es que no solamente me iban a poner amonestaciones, etcétera, etcétera, sino que este compañero con el cual había tenido la diferencia,
vivía lejos y el recurso de movilidad era la bicicleta. Entonces, no me olvido nunca, era un adolescente, le pedí perdón al Señor y justo pasa el profesor que me había agarrado infragante en mi acto fatal y le digo, profe, ¿puedo solucionarlo? Voy, la llevo, dice, la había desinflado, le digo, la hago arreglar acá en la bicicletería de la Tacuaro, pero consígame el permiso. Y de una forma asombrosa el profesor dice, bueno, por esta vez lo hago, y me lo concedió. Pero para que eso se efectivizara, primero tuve que buscar al Señor, ¿sí? Ponerme a cuentas con Él después, ¿sí? Experimentar el poder de la oración. Y así hay un sinnúmero de experiencias. Pero a pesar de toda la experiencia que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de nuestras vidas, muchas veces nos olvidamos que nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para poder llevar una vida que agrade al Señor es una vida de oración constante. Porque la oración es la que conecta nuestra vida con Dios. Pero quiero ver rápidamente, porque el tiempo se va, 4 cosas acerca de la oración. En primer lugar, vamos a ver la oración como algo como conviene, la oración como compromiso, la oración como mandamiento y la oración como desafío. Queridos hermanos, muchas veces debemos reconocer que la oración parece ser una acción muy conocida, pero muchas veces esa acción conocida está ausente en nuestras vidas. Muchas veces debemos escuchar que se ofrece la oración como un producto comercial, ¿no? Se prepara, se comercializa para que sirva y se acomode según nuestras necesidades. También es triste decir, pero muchas veces se la envuelve de muchas maneras y se la ofrece aún a la gente, ¿cierto? Como una mercadería de liquidación. Contamos con cadenas de oración, contamos con días de oración, contamos con monte de oración, contamos con noche de oración. La oración no es algo desconocido para nosotros, ni tampoco para muchas iglesias. Pero debemos reconocer que muchas veces la oración o la vida de oración no es la realidad del normal o del común de los hijos de Dios. Debemos realmente reconocer que la oración, como decía recién contando esta experiencia, en esa vez que estuve mal, la oración es el último recurso o la jugada del último recurso. La oración no debería ser el último recurso, debería ser la reacción inicial. Pero lamentablemente sucede lo contrario. Nosotros muchas veces consideramos que la oración es una ley divina, pero vivimos en desobediencia a esa ley, a no ser que nos encontremos en una emergencia extrema, a no ser que nos encontremos realmente complicados, a no ser que nosotros nos encontremos bajo una presión extrema. Y como la viuda rica que viajaba en un crucero, se cuenta de una viuda rica que viajaba en un crucero y se levanta una fuerte tormenta en el océano, a tal punto que la nave parecía que iba a naufragar. Por lo tanto, aquella mujer, como era una mujer con influencias, una mujer con poder financiero, usando de ellas, solicita una entrevista o que el capitán de la embarcación la atienda, entonces le permiten ingresar al comando del piloto, donde se encontraba el capitán. Ella ingresa lo que se llama al puente de mando, al centro de control, y cuando se encuentra allí,
le demanda al capitán que hiciera algo. Capitán, haga algo. Vamos a perecer, vamos a naufragar. Esto, dice, está malo. Y el capitán le responde, ya hemos hecho todo lo que podemos hacer. Ahora estamos en las manos de Dios. Y lo único que podemos hacer es orar. Al escuchar a aquella mujer rica, poderosa, lo que el capitán le dijo, expresó lo siguiente: capitán, hemos llegado al extremo. Realmente estamos complicados. Y al instante cayó al suelo desmayada del miedo. Y, queridos hermanos, muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. La oración, que debería ser la reacción inicial, pasa a ser, tristemente, lamentablemente, la jugada o la opción del último recurso. Queridos, nosotros no estamos apelando a la Corte Suprema del Cielo. Por medio de la oración nosotros estamos hablando con nuestro Padre Celestial, que sabe qué cosas necesitamos. Santiago nos dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La pregunta: si vemos la oración como algo que conviene, ¿realmente estamos disfrutando de este beneficio? ¿Estamos orando? Te digo que muchas veces he pasado, y te lo digo con total franqueza y con vergüenza, más tiempo viendo series de Netflix o viendo películas de Amazon, o DirecTV, o la televisión, o esto, o el Face. Cuidado con las redes, ¿eh? Las redes nos atrapan. Pero muchas veces no he disfrutado del estar quieto en la presencia de Dios, de conocerle a Él, de poder experimentar esa intimidad y ver la proyección y el poder que Dios tiene para mi vida. En realidad vivimos una vida de oración. La oración no es tanto obtener cosas de Dios, sino de poder disfrutar de Dios en nuestras vidas. Y teniéndolo a Él, no falta nada, lo tenemos todo. Pero muchas veces las carencias de nuestra vida espiritual nos muestran la realidad, que no hemos podido todavía experimentar el poder de la oración, su plenitud, esta provisión divina. No es asombroso que muchas veces estemos nerviosos, no es raro que perdamos la paz interior, la sensación de que todo nos sale mal y que Dios está lejos. Los creyentes que no oramos, o cuando no oramos, somos, de alguna manera, como aquel caminante perdido, tratando desesperadamente de sobrevivir. La oración nos permite alcanzar los recursos más grandes, más asombrosos, escondidos en Dios mismo, que Dios tiene para abastecer nuestra vida. Pero para que esto sea una realidad, la oración debe convertirse en algo más que una conveniencia. La oración, la verdadera oración, comienza con un compromiso. Y ese es el segundo punto. La oración como compromiso. En un sentido muy real, queridos hermanos, la oración tiene sus comienzos en Dios mismo. Por más profunda que sea tu necesidad y mi necesidad,
La necesidad de nuestro corazón, que solo la conoce Dios. Nadie puede tener contacto con Dios a menos que exista una provisión que haga posible una audiencia con Él. Si yo quiero tener hoy acceso al presidente, ¿sabes una cosa? No lo puedo hacer. Tengo que solicitar, ¿qué cosa? Una audiencia. Si yo quisiera hablar con un rey, tampoco tengo acceso a esta posibilidad. Tengo que solicitar una audiencia. Y ¿sabes una cosa? Nadie puede presentarse a Dios en forma casual, a menos que haya tenido un encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida, porque nadie viene a Dios sino por Él. Cuando nuestros pecados son perdonados, cuando nosotros nos arrepentimos de todas nuestras maldades y comprendemos que el Señor Jesucristo vino para buscar y salvar a los perdidos y que gracias a su obra salvífica, por medio de su persona y de su obra, hecha una vez y para siempre, tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación en la vida eterna y podemos tener una relación con Dios y podemos entender que somos aceptos en Él, es cuando nosotros podemos tener contacto con Dios. Todos pecamos, todos estamos destituidos, todos nos descarriamos, pero el Señor Jesucristo vino para hacer el puente con Dios y lo hizo a través de la entrega de su vida y del derramamiento de su sangre, por medio del cual nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Por eso, si hay alguien que no ha arreglado las cuentas con Dios, que no es un hijo de Dios, que no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, porque todos fallamos, hoy es el día de venir a cuentas con Él. Y Job dice, vuélvete en amistad con Él, por ello te vendrá bien. Y de esta manera tendrás la habilitación, el paso a que cada día puedas estar en la presencia del Dios Todopoderoso. 1 Timoteo 6:15 nos habla de esto. 1 Timoteo 6:15 dice lo siguiente. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En el versículo 14 dice, guardes el mandamiento, sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 29:12 y Job 33:26 también nos muestran que Dios nos hace esta invitación. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y yo os oiré. Y el versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros. Job 33:26 dice lo siguiente, orará a Dios y éste le amará. Esta es la invitación que Dios nos hace para entrar en contacto con Él, para que nosotros podamos acceder a su presencia. Luego Dios promete restaurar su justicia al hombre que ora. La oración es responder ¿a qué? A la provisión de Dios. La cita está concretada. Depende de nosotros asistir a ella o no. La oración es una poderosa interacción con Dios. Nosotros hablamos, Él nos escucha. Él nos habla, nosotros escuchamos. Nosotros pedimos, Él responde, nosotros recibimos. La oración es un compromiso entre dos personas que se aman. La oración es el compromiso que vos y yo hacemos con Dios. No es algo automático, demanda disciplina, demanda determinación, demanda dedicación, demanda que vos y yo tomemos un compromiso real, verdadero, con Dios por medio de la oración. Porque la oración hace
que nos contactemos con el reino espiritual en el que habita Dios. Me invocará, decía Jeremías, y yo le responderé. Me buscará y me hallará, porque me buscará de todo corazón. La oración involucra una búsqueda y un hallazgo. San Mateo 7:7 dice el Señor, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. La oración demanda de nosotros un compromiso continuo para que podamos encontrar a Dios en nuestra vida cotidiana. Si nosotros lo hacemos de esta manera, podremos disfrutar de una audiencia con Él. El compromiso de Dios para con nosotros requiere un compromiso de nosotros para Él. Dice, me invocará y yo le iré. Me buscará y yo le responderé. Él se compromete. Él no miente. Él es verdad. Él es fiel. Ahora falta nuestra parte. La comunicación siempre requiere dos personas. Pero la oración no es meramente un compromiso. La oración también es un mandamiento. Pero hablando de compromiso, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo perfecto. Y vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, 35. Subrayalo en tu Biblia. Que quede marcado en esta noche a fuego en tu corazón como lo quedó en mí. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo que nada cuesta, nada vale. Y Satanás está empeñado que la oración sea nuestro último recurso. Y si nosotros no tenemos un encuentro con Dios al comenzar el día, Dios queda en último lugar. Y Satanás te dice, agilicemos, güey, dirían los jóvenes, agilicemos, déjalo para después. El Señor Jesucristo dice el título, que recorre Galilea predicando, y se levantó antes. El Señor tenía un compromiso. Ojalá que nosotros también tomemos el compromiso con la oración. La oración es algo que conviene, la oración, ¿cierto?, necesita compromiso. Pero en tercer lugar, la oración como mandamiento. Lucas, capítulo 18. Por eso te dije, el tema de hoy es un tema que me ha pegado y que realmente el Señor me ha hecho ver que tengo que volver a Él y que tengo que orar. Dice Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando me acuerdo. Cuando me siento bien, oro, no me siento bien, me siento bien. Cuando me parece, me pintó, dirían los jóvenes, me pintó, está manso, voy a orar. ¿Y así dice? No. Dice, orar siempre y no desmayar. Pero vamos a Marcos capítulo 13, dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. La Biblia no contiene sugerencias. La Biblia es la regla de autoridad para la vida de todo creyente. Corrie Bond dice lo siguiente, la Biblia no contiene sugerencias, contiene mandamientos. Y acá tenemos el mandamiento del Señor. Orad siempre. También sabemos que Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es que dejemos a César afuera, como muchas veces se hace el chiste, sino que tenemos que orar continuamente. La falta de oración no solo es una tragedia, sino que la falta de oración es un pecado, hermano. Porque el Señor nos dice orad, es una orden, es un imperativo, no es opcional. No si me pinta el moño, como se dice, o no. El Señor dice, debes orar, porque si no fracasás, estás en el horno. No existís, dirían los jóvenes. ¿Cómo? Un cristiano victorioso. Porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Acordate que somos pámpanos en la vida. Nuestra vida, nuestra eficacia y eficiencia viene de Él.
Él es la savia. Fluye de Él. El Señor Jesús nos deja ejemplo. Marcos capítulo 5, versículo 16, nos muestra que el Señor Jesús tenía no solamente el hábito, sino que la oración formaba parte de su vida. Mira lo que dice Lucas 5:16. Lucas 5:16 dice lo siguiente: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:29, acompáñame. Dice la palabra de Dios: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. También nos dice que en el bautismo, en el capítulo 3, dice que mientras el Señor Jesús oraba, el versículo 21, el cielo se abrió, la oración como llave, ¿sí?, de las ventanas de los cielos para que Dios derrame su bendición. Uno de los mandamientos archiconocidos, claros y concisos, es este, y se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento y también se registra en el Antiguo. Se llama orad, 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 la invitación de Dios. La oración es tan necesaria para la vida espiritual como lo son los tanques de oxígenos para el buzo. ¿Qué pasa si un buzo se sumerge y los tanques no tienen oxígeno? Se muere. Y sabes una cosa, cuando nosotros no oramos, el oxígeno celestial no nos llega y nos morimos. Nos asfixiamos, nos estancamos, no llevamos una vida victoriosa. La vida espiritual creciente y fuerte se lleva por medio de un compromiso de oración. Se efectiviza cumpliendo el mandamiento. Dios, honestamente, en esta noche nos está diciendo: queridos, respiren hondo del aire más puro, que es el aire de mi presencia, que solo lo puedes obtener y comprobar por medio de la oración. Por último, queridos hermanos, la oración como desafío. Dijimos primero la oración como algo que conviene, la oración como compromiso, la oración como mandamiento y por último la oración como desafío. El que nos desafía a que nosotros nos sumerjamos en esta aventura, ¿no?, maravillosa de descubrir los tesoros y que hagamos proezas en él es Dios. Dice Jeremías 33:3. Si estuviese allí en el centro de restauración, diríamos todos juntos: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este mandamiento es bien claro. Nos dice que si no nos comprometemos con Él en oración, perdemos sus respuestas y sus revelaciones. El desafío es real. El desafío es directo. El desafío es urgente, es imperativo. Orad, clamad, invocadme, buscadme. Dios nunca nos ordena cosas imposibles o irracionales. Primero nos da el canal de la oración y luego nos desafía a que nosotros lo usemos. ¿Para qué? Para gustar y ver cuán bueno es el Señor. Hay salmos que se repiten que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pero muchas veces nosotros estamos ajenos a toda esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a orar.
La oración es el canal mediante el cual Dios Todopoderoso se involucra en nuestros asuntos de todos los días. No hay nada pequeño que sea insignificante para Dios. Ni hay nada tan grande que pueda superar a Dios. Y Dios quiere estar en todo momento, presente en nuestras vidas, y que nosotros podamos ver su mano abriendo caminos al andar. Pero muchas veces nosotros lo dejamos fuera. Hay una canción que en una parte dice, contigo quiero estar, y es el reclamo de Dios. Te extraño diariamente cuando te veo tan ocupado y tan ausente de mí. Si no hay oración, no hay intervención divina. Dios desea manifestarse en nuestras vidas, mucho más de lo que nosotros lo deseamos. Su presencia se manifiesta en nosotros cuando nosotros le buscamos en oración. Por ello debemos orar. Si nosotros clamáramos, Él nos respondería y nos mostraría todo su favor. Vamos a ver el último pasaje, Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Es un texto muy conocido y lo podríamos decir de memoria. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Es una ley. El que busca, halla, si no desmaya, dicen algunos, y el que llama, se le abrirá. Pero mira lo que sigue diciendo el Señor. Son palabras del Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Lindo presupuesto para el odontólogo, ¿eh? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Por más terrible que sea nuestro hijo, nadie lo haría. Pues si vosotros siendo malos sabéis daros buenas dádivas a vuestros hijos, mirá lo que pregunta el Señor. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? La oración es un recurso infinito. La oración es una provisión divina. ¿Estamos disfrutando? ¿Estamos sacando el jugo? Queridos hermanos, muchas veces he pasado momentos de desasosiego. Una palabra que se me ha pegado en estos últimos tiempos, de turbación, de inquietud, de angustia, de no encontrarme. ¿Sabes por qué? Porque no oro. Porque no oré. Y te lo digo con el corazón abierto. ¿Sabes quién perdió? Yo. ¿Sabes quién ganó? El enemigo. Satanás no puede impedir que Dios conteste nuestra oración, pero él está empecinado, pero está obsesionado que nosotros no pidamos, que nosotros no utilicemos esta fuerza tan poderosa, este recurso infinito, esta provisión divina que es la oración. Tendríamos que decir como los discípulos en esta noche, Señor, enséñanos a orar.
experimentar tu presencia. Quiero conocer tu propósito. Quiero llevar fruto. Quiero que no sea en vano la carrera, ni el trabajo, ni el esfuerzo. Quiero poner tu nombre en alto. Señor, quiero conocer tu poder. Señor, quiero conocer lo que tú tienes proyectado para mi vida. Y a la vez quiero estar preparado, porque tú vienes pronto. Quiero vivir ante esa expectativa de tu regreso, pero no quiero ir con las manos vacías. Por eso, en esta noche, podamos decirle de lo más profundo de nuestro corazón lo que le dijeron los discípulos. Señor, enséñanos a orar. De todas las actividades cristianas, la oración es la más difícil. La oración es la más difícil. El diablo se ríe de nuestras planificaciones, pero tiembla ante el creyente más débil que aprendió el secreto de la vida cristiana, que es tener una vida de oración, de doblar las rodillas. Lutero dijo, la oración es algo muy poderoso, pues Dios se ve envuelto en ella, comprometido en ella, y mueve su mano. ¿Sabes una cosa? Los que estuvieron cerca del Señor se admiraban de sus profundas enseñanzas. Estaban extasiados con sus señales, prodigios y milagros. Pero los que eran íntimos del Señor, ¿sabes de qué se admiraban y se maravillaban? Era de su vida de oración. Fue una vida que inspiró, la que motivó a sus discípulos, y lo debe hacer con nosotros hoy, a decir, Señor, enséñanos a orar, porque la oración es una provisión divina para nuestro todo bien. Que Dios nos bendiga y muchas gracias, queridos hermanos. Ha sido claro. Nosotros durante toda esta semana estuvimos orando para que justamente hubiera fruto en esa plaza. Y tal cual, hermano, hubo fruto porque estuvimos orando. Porque la oración del justo, como decía, fue de mucho. Y de verdad, hermano Pedro, que nos gozamos porque la iglesia estuvo orando por esta actividad y siempre la iglesia ora por las actividades. Y vemos la mano gloriosa de nuestro Señor. Impacta, que toca. Hoy un joven le decía en la plaza, 26 años, desesperado, traumado, con algunos problemas personales. ¿Querés orar? Le digo al muchacho Gustavo, y casi con lágrimas en sus ojos, dijo, quiero orar. ¿Querés recibir a Cristo como tu Dios y Salvador? Yo quiero. Y tuvimos una oración, y ese muchacho aceptó a Cristo como Dios y Salvador. Y entre ese muchacho había otros niños también que oraron. O sea que esa oración fue porque toda la semana, o todos los días, la iglesia estuvo orando. Los jóvenes estuvieron orando, los matrimonios y los hermanos estuvieron orando por esa actividad. Y hoy tenemos un gran gozo en mi corazón, porque tenemos teléfono, tenemos direcciones y sabemos que el Señor es el que marca la historia. Así que gracias, Pedrito, gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Gracias por lo que puso el Señor en el corazón y es en verdad. Tenemos que seguir orando sabiendo que los tiempos son malos y son cortos. Y Cristo viene a buscarnos a nosotros. Así que alabamos al Señor
por esta palabra tan contundente, tan buena, tan hermosa, que nos motiva a arrodillarnos para seguir clamando, porque este es nuestro tiempo de orar y actuar en consecuencia con lo que estamos viviendo. Así que, hermanos queridos, a todos los hermanos del Zoom también le damos gracias por haber estado en esta hermosa tarde-noche con nosotros. A los hermanos que están acá también le damos gracias. Y también recordamos para mañana a las 17 horas, celebramos la cena del Señor aquí. Así que los que puedan venir están invitados. Y nos gozamos, hermanos. Gracias, Pedro, por haber compartido estos minutos con nosotros. Que el Señor te bendiga. Saludos también a la iglesia, parte de la iglesia acá. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Así que los hermanos se pueden saludar también por el Zoom y podemos abrir los micrófonos. Pedro, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia y a todos los hermanos por allá por la iglesia. Mucha bendición y muchísimas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Nino, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por habernos escuchado en el momento oportuno. Confesamos de que muchos de nosotros no hemos interpretado o no estamos a la altura de lo que tú quieres de la oración. Muchas veces nuestras oraciones son egoístas, egocentristas. No estamos en el cauce que tú quieres. Pero como decía nuestro hermano, enséñanos a orar. Lo que tú quieres, Padre, damos sabiduría. ¿Cuánta sabiduría necesitamos, Padre, para ver qué es lo que tú quieres hacer en este mundo? ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? ¿Cómo quieres que tu iglesia se mueva? Padre, esto es un misterio que solo tú lo puedes revelar. Gracias por esta tarde. Oramos por todas las personas que recibieron tu palabra, por los niños, por los queridos jóvenes que tuvieron esta hermosa idea. Padre, que tú les bendigas. Las personas que aceptaron y los que recibieron los folletos, que tú los bendigas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Como dijo nuestro hermano, pueden abrir el sonido. Mientras van abriendo el sonido para saludarse, les queremos anunciar que el sábado que viene la reunión es a las 19 horas. La adelantamos una horita por el tema de los fríos y para que no nos vayamos tan tarde del salón. Así que a las 19 horas es la reunión del sábado que viene. Está invitado nuestro hermano Andrés Belver de Mar del Plata, de Calle Salta ya, en Mar del Plata. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado, principalmente a Pedro. Un abrazo grande a la distancia, saludos a tu familia, gracias por el tiempo y por el mensaje que nos has dado para poder reflexionar. Que el Señor te bendiga muy grandemente. Muchas gracias, Esteban. Si llega a haber otra oportunidad y está lo presencial, no hay como lo presencial, hermano. Agradezco la consideración, pero nosotros, si Dios lo permite, también ya queremos volver a lo presencial. Tuvimos que hacer unos arreglos en el salón, saben que tiene muchos años, y bueno, ya queremos aprovechar porque no hay como estar juntos, aunque bueno, cumpliendo las medidas, pero vernos, estar cerquita y saber que lo virtual nos ha bendecido, pero no reemplaza el estar juntos. Así que adelante, el Señor les bendiga. Realmente me he orado hoy por la actividad de ustedes, me comentó nuestro hermano Julio, y me alegro, ¿cierto?, de escuchar estas noticias. Y es tiempo de actuar. Eso también lo estamos hablando en la iglesia, no de quedarnos. Hoy más que nunca tenemos oportunidades de compartir lo mejor, que es el Señor. Así que el Señor les siga bendiciendo y multiplicando. Muchas gracias, hermanos. Saludos allí a todos los que se han conectado por el Zoom, los Rodríguez, la Antonia, mi mamá, la familia Pérez, de la tía y la Milka, dice ahí que ese debe ser el Juan,
la Marta, así que muchísimas gracias. Recién habían varios más conectados, se han desconectado, así que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar. Mañana 17 horas, los que se quieran conectar por Zoom, tenemos la cena, y si no, está habilitado lo presencial para la cena del Señor, así que nos reencontraremos mañana. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao, chao. ¿Nos salimos? El chivito era un chivito. Chivito mala. Chivito cariñero.